Bienvenidos al Ministerio en Vivo de la Iglesia Cristiana Monte Sinaí. Estamos ubicados en el 5424 Tamara Street en Las Vegas, Nevada. Los invitamos a uno de nuestros servicios. Domingos 10 a.m. Escuela Dominical, 11:30 a.m. y 7 p.m. Mensaje de la Palabra de Dios. Miércoles 7 p.m. Servicio de oración. Viernes 7 p.m. Servicio para damas, varones y jóvenes. Esperamos que estos mensajes sean de bendición para su vida. Enseguida el mensaje de hoy. Dios los bendiga. Lucas 24. Antes que entremos en el mensaje, quería pedirle un gran favor. Dimos un anuncio. Quiero darle un anuncio a la iglesia. Y es lo siguiente: les pido, por favor, cualquier problema que puedan tener ustedes, si se lo pueden referir a los hermanos diáconos. Por lo menos por unos días necesitamos mucho de sus oraciones. Hay algo particular en nuestra vida que requiere que tomemos un tiempo a solas con el Señor, y les suplico, por favor, sé que sus problemas son grandes, lo sabemos, pero en este momento necesitamos tomar un tiempo para nosotros mismos, juntamente con mi esposa. Así que les agradezco muchísimo este gran favor. Este día vamos a estar hablando, es un día muy especial porque tiene que ver, para nosotros los cristianos, lo que es la celebración de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En este día vamos a estar compartiendo, habíamos dicho, creo que la semana pasada y también por medio de Facebook, de que vamos a estar viendo las evidencias con respecto a la resurrección de Cristo Jesús. Y cuando hablamos de evidencia, estamos hablando de aquellas circunstancias que son claras, que se pueden percibir, aquellas evidencias las cuales no se pueden negar y no se pueden poner en duda con respecto a lo que es la resurrección de Cristo Jesús. Las evidencias históricas con respecto a la resurrección de nuestro Señor son bastante buenas. El que digan que nosotros estamos creyendo en algo ilusorio, algo que no sucedió, de un mito o una leyenda, es algo que vamos a ver en este día, de que, repito, las evidencias históricas en cuanto a la resurrección de Cristo Jesús son extremadamente contundentes, en las cuales no hay absolutamente ninguna duda de que este Cristo Jesús pasó por aquí en la tierra para salvación del ser humano. Cuando hablamos de evidencia, necesitamos usar un método comúnmente que es usado por los historiadores para determinar si un evento es verdadero o no, y tiene que ver con lo que es la inferencia. La palabra inferencia simplemente quiere decir el enlace o la relación de ideas en las cuales se puede deducir de una manera razonada, que podemos pensarla, podemos deducirla por medio de nuestra mente, y de poder otorgar entonces la mejor explicación en cuanto a la resurrección de nuestro Señor. Así que la pregunta que nos vamos a hacer: ¿cuáles son las evidencias? ¿Cómo sabemos que Cristo Jesús
resucitó? ¿Cómo podemos saber que nuestro Salvador, que no estamos cantando o celebrando a un muerto o a alguien que está todavía crucificado en una cruz, lo cual no está, de ir hacia una tumba y de poder ir a buscar los huesos o el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, no lo van a encontrar? Y si es verdad, ¿cuál es la mejor explicación que podemos dar en cuanto a estas evidencias? O sea, podemos lo que es aceptar un acontecimiento como histórico basado en la mejor explicación que podamos nosotros tener e información que podamos tener, y tiene que ver con los evangelios, tiene que ver con que la verdad en los evangelios resalta de tal manera que da explicaciones concretas, sin duda, contundentes. No se basa en teorías, me parece que fue así, puede ser que haya sido así. Y vamos a compartir 3 verdades en el día de hoy, en las cuales los historiadores más críticos, déjenme decirles, no creyentes, historiadores más importantes en los últimos 60, 80 años, los más críticos, han reconocido los testimonios de los evangelios que tenemos nosotros aquí en la Biblia. ¿Por qué? En primer lugar, podemos ver nosotros que la tumba vacía, aquella tumba que contenía el cuerpo muerto del Señor Jesucristo, la encontraron vacía, no había nadie. Ahora, esto nos va a llevar a lo que es a distintos puntos que yo considero que nos van a ayudar a nosotros a compartir el Evangelio de una manera que sea algo lógico, algo en el cual podemos nosotros defender la historia o la parte histórica de la Biblia. 3 verdades juntas, puestas juntas, que cuando empezamos a mirarlas, hay un poderoso caso de que Jesús realmente ha resucitado. Ahora, vamos a ir a Lucas capítulo 24 y leamos el versículo 33 y 34, y nos dice a nosotros estos 2 versículos. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Ha resucitado el Señor verdaderamente. He is risen indeed, no doubt whatsoever of the resurrected Christ. And we're going to share 3 things today that will determine that how truthful the Gospels are. En primer lugar, fíjense, la evidencia número 1 la podemos ver en lo siguiente. La resurrección fue predicada en Jerusalén. Resurrection was preached in Jerusalem. Y al decir esto, en la ciudad donde Cristo Jesús fue sepultado, vamos a ver que los discípulos no se fueron a otra región, no fueron a otro país, hablando de la resurrección de Cristo Jesús, sino que están en el mismo lugar, predicando en Jerusalén, donde el pueblo, los romanos, el concilio llamado el Sanedrín, vieron a Cristo Jesús crucificado, lo vieron muerto, y en el mismo lugar, no fueron a un lugar distante donde nadie conocía la historia, los discípulos comienzan a compartir el evangelio de Cristo Jesús, el Mesías resucitado, en el lugar donde ellos fueron testigos de todos estos eventos. Es que esta gente, el pueblo, los romanos y el Sanedrín directamente podrían haber confrontado a estos discípulos y decir: ustedes están diciendo de que ha resucitado y eso es una mentira. Lo podían haber confrontado, sin embargo, están diciendo allí, mis hermanos, vemos nosotros en Mateo, por ejemplo, en el capítulo 27, y si ustedes leen después en sus casas, versículos 64 al 66, ustedes van a mirar que dice que la tumba fue asegurada por soldados romanos, fue asegurada por lo que es la guardia del templo. Y entonces nos dice allí que Poncio Pilato le dijo a aquella guardia: háganlo de la manera que ustedes saben cómo hacerlo. Guard that tomb the way that you know how to do it.
Y entonces podemos ver nosotros que esos soldados presencian la resurrección de este Cristo Jesús, temblando caen en tierra. Y mis hermanos, en Mateo 28 y el versículo número 11, dice que esta guardia dio aviso de todas las cosas que habían sucedido en esa madrugada en que Jesús resucitó. Les contó del terremoto, les contó de estos dos seres angelicales que estaban en la cueva. Les comentaron, este Jesús que ustedes habían crucificado el día viernes, este Jesús ha resucitado entre los muertos, no está más en esa tumba. In Matthew 28, verse 11, the guard that was there and got to witness the resurrection, they said, man, there was such an earthquake, there were two angels, and that Christ that you crucified, he's no longer in there. Empiezan después los discípulos, como estábamos diciendo allí en Jerusalén. Nos dice en Hechos capítulo 2, versículo 32, en Acts chapter 2 and verse 32, it says the following. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual nosotros somos testigos. This Christ who you crucified, we are witnesses that he is no longer dead. Y en el verso 36 dice lo siguiente, Pedro está predicando, le está compartiendo este mensaje, le dice, sepa pues ciertísimamente la casa de Israel, que a este Jesús a quienes ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. God has made him the Christ and he has made him God. El Señor sobre la muerte, el Mesías anunciado en el Antiguo Testamento para morir por todos nosotros. ¿Sabes qué? No podían predicar esto si Jesús estaba todavía enterrado en la tumba. No había manera. ¿Cómo podían predicar de un Cristo resucitado si el cuerpo estaba todavía enterrado? Nadie lo hubiera creído. Hubieran dicho, estos están locos de predicar de un hombre que sabemos que está enterrado todavía, pero de acuerdo al Sanedrín, la historia de ellos que le dijeron a los soldados es, digan que el cuerpo fue robado, que se lo robaron sus discípulos. Y vamos a compartir eso. Nosotros nos encargamos con Poncio Pilato. You see that Sanhedrin that heard the report from the guard, the Roman guard, they said, just say that the disciples got to steal the body. Oh, wow, eso hace mucho sentido. Hagan como ustedes saben. Mis hermanos, aquella piedra que estaba cubriendo la tumba donde estaba el Señor Jesucristo, nos dice en Mateo 28, versículos 11 al 15, nos dice a nosotros que pusieron el sello romano. El sello romano lo pusieron sobre aquella piedra, donde estaba cubriendo, estaba tapando el lugar donde Cristo Jesús estaba enterrado. El sello representaba la autoridad de Roma. Aquellos que siquiera fueran a tocar ese sello, los mataban inmediatamente. No había manera de que alguien pudiera traspasar el sello que representaba la autoridad de Roma. Aquellos que rompieran aquel sello, para darles una idea, la historia nos dice a nosotros que cualquiera que rompiera ese sello, los crucificaban cabeza abajo. History records that whoever touched that Roman seal were crucified with their heads down, pointing down. Automático. No había duda, no tenían que pasar por algún jurado, eran crucificados inmediatamente. Lo otro que vemos nosotros es que no fue si ellos hubieran roto el sello, mis hermanos, hubiera habido una persecución inmediata de los soldados romanos a ir detrás de los discípulos. If they stole the body and they tore down that seal, the Roman seal, the Roman guard would have chased these disciples. We don't see that happening. No lo vemos eso. Hay un documento, estaba mirando en esta semana, llamado Toledoth Yeshu. El Toledoth Yeshu es un libro anti-evangelio. Van en contra de Jesús. Allí es lo que es este anti-evangelio. Dicen este Jesús era un hijo ilegítimo de José y María. Le decía allí que María tuvo un desliz con un soldado romano y Jesús nació. Pero en este documento dice allí, están hablando de la tumba vacía por igual. No la pueden negar.
aunque tratan después con distintas historias de tratar de desacreditar a Cristo Jesús, pero están hablando de una tumba vacía por igual. Ahora, ¿por qué es tan importante negar que Cristo Jesús no resucitó? ¿Por qué es tan importante negar que Cristo, resucitó? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es que Pablo asolaba a la iglesia que estaba en Jerusalén? Why is it so important to go and deny that Christ has resurrected? And why did Paul persecute the church in Jerusalem? Dice que hubo una gran persecución, nos dice el libro de los Hechos, para silenciar a la iglesia de este evento. ¿Por qué? Porque han sido testigos, un grupo muy grande, testigos de que este Cristo Jesús había resucitado. No estamos hablando de uno, no estamos hablando de 11 nada más que los 11 discípulos. Pablo registra a la iglesia de Corintio que eran arriba de 500 personas que lo vieron resucitado. More than 500 people saw him resurrected. It wasn't only the 11 disciples. Es que este Jesús, para el Sanedrín, era un obstáculo. Era un obstáculo que Jesús, la resurrección de Cristo Jesús, era un obstáculo en cuanto a su poder, en cuanto a su fama. Teniendo una evidencia muy grande, lo que quedaba era ir a buscar a toda la iglesia y acabar con ella, matarla. Si el Sanedrín admite que Cristo Jesús, les voy a decir una cosa, la persecución es que el Sanedrín está admitiendo que Cristo Jesús ha resucitado. Si no, de lo contrario, dejarían estos 11 locos, nadie les va a creer. But the resurrection, the Sanhedrin, because of the persecution, they were just saying, this Christ has really resurrected, we need to silence the church. Ahora, uno propio del Sanedrín, ¿se acuerdan ustedes de José de Arimatea? Tenemos a José de Arimatea, un hombre muy, muy ilustre, un hombre extremadamente rico, que era uno de los príncipes, era uno de los principales del Sanedrín. Mencionado en los 4 evangelios, para que ustedes vean la importancia de este hombre. Y allí, en Mateo 27, versículos 57 al 60, nos dice a nosotros que este hombre, José de Arimatea, se encargó de ir a pedirle a Poncio Pilato el cuerpo para llevarlo a enterrar, para ponerlo en la tumba que era de él. Lo cual quiere decir que fue personalmente, buscó él el cuerpo. Y mis hermanos, hay algo con respecto al Talmud de Jerusalén. Y cuando hablamos de Talmud de Jerusalén, eran comentarios de la historia que nos dan datos, documentos históricos, en los cuales la historia de los judíos, este José de Arimatea, yo vine a averiguar esto, y yo no sé si ustedes lo sabían, por ahí algunos dicen, hermano, ya eso es noticia vieja. Pero José de Arimatea era el tío de María. Era tío de María, la mamá de Jesús. José de Arimatea era el hermano menor del padre de María. Hermano menor del padre de María. Una persona muy ilustre en la corte, como estábamos diciendo. Y entonces, como fue un personaje en el cual registran los libros históricos, no era una persona ficticia, empezamos a ver que no se podía circular una historia con respecto a un hombre que fue a buscar el cuerpo, el cual existió, el cual se supo de él, que se usara su nombre en un asunto de un entierro que no fuera verdad. Una persona ilustre, someone so important as Joseph. And you're going to have to help me because my tongue will probably get stuck. How do you say it, Don? Arimathea? Arimathea? Arimathea. Arimathea. There we go. After 100 times, I'll probably get it. But that man was well known. History records that he was the uncle, and I didn't know this, he was the uncle of Mary, the mother of Jesus. He wouldn't have left his name to be used in something that was a lie. No iba a permitir que una mentira
pudieran usar su nombre para que dijeran, oh, este Jesús ha resucitado, no, espérense un segundo porque está en mi tumba. Lo cual quiere decir que vemos la crucifixión, vemos la resurrección, vemos el entierro como un suceso, uno detrás de otro, eventos que están en secuencia, puestos así uno detrás de otro para que podamos notar, mis hermanos, lo que ha ocurrido. Si se sabía del entierro como un hecho verdadero, la resurrección entonces lo es por igual. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Si sabemos de la crucifixión, sabemos del entierro, lo cual quiere decir que estos tres eventos ligados unos con los otros nos llevan a determinar, mis hermanos, un hombre muerto, pero un hombre resucitado, el Hijo de Dios resucitado el día domingo. Lo segundo que quiero compartir, la segunda evidencia, es que la tumba vacía fue descubierta por mujeres. Y ustedes dirán, oh, wow, menos mal que nos dijo eso. Pero no, yo quiero decirles una cosa. I want to share something. The second thing that I want to share is that the vacant tomb, the empty tomb, was discovered by women. You might say, oh, wow, man, you really nailed it on this one. Pero ¿sabes qué? ¿Por qué es tan importante? ¿Sabes por qué es tan importante? Porque el testimonio de una mujer en aquellos días no era valedero. No permitían a las mujeres ir a testificar en la corte. Esto era un asunto de hombres. Y ustedes dicen, bueno, entonces, si la voz de una mujer o el testimonio de una mujer no servía, y entonces, ¿qué es importante en todo esto? Es importante porque los 4 evangelios mencionan a las mujeres. Y si están mencionando los 4 evangelios que las mujeres vieron la tumba vacía, ¿cómo iban a poner algo que los desacreditara a ellos, como diciendo el testimonio de una mujer no sirve para nada? Lo pusieron allí porque saben que era un factor importante. That testimony of those women, let me tell you, if there was like a jury, women could not participate. The testimony of women, they didn't serve for nothing. They were worthless. And that it's in the gospel, and that they put it there, they're like saying, man, these women, they really, really saw Jesus resurrected. Lo vieron resucitado. Ahora, no fueron los discípulos. Los discípulos, ¿se acuerdan? Ustedes estaban encerrados en el aposento alto, estaban encerrados allí por miedo de que los fueran a perseguir. Ellas, sin embargo, fueron testigos, ellas son las que dispusieron ir, ellas son las que recibieron el mensaje de los ángeles, ellas son las que vieron a Cristo Jesús resucitado. Razonemos una cosa, y es lo siguiente, los judíos ni los romanos no tenían motivo de robar el cuerpo. Y pensemos en eso, si los judíos y los romanos tenían motivo de robar el cuerpo, lo único que iban a estar haciendo era promocionar entonces la resurrección, porque ¿dónde está el cuerpo? Tarde o temprano ellos tenían que mostrar una evidencia de decir, el Señor Jesús ha resucitado, y los romanos tenían que decir, no, nosotros tenemos el cuerpo todavía. ¿Me entienden? Los discípulos predicando la resurrección y sin embargo los romanos y el Sanedrín tenían el cuerpo, estarían entonces diciendo, sigan con la mentira, creemos la mentira, pero eso no fue así. Ellos mismos podrían haber dicho, ¿saben qué? Ustedes están mintiendo porque nosotros tenemos el cuerpo. You see, the Jews and the Romans, they couldn't steal the body. Because if the disciples were preaching about the resurrection, they could have said easily, we have the body. They had to present that as an evidence that these disciples were preaching a lie, but they couldn't. Los discípulos no tenían ningún motivo para robarlo y después predicar sobre un cuerpo que ellos mismos robaron porque están basados en una mentira. Ellos fueron puestos a muerte, cada uno salvo Juan. Todos murieron por causa de Cristo Jesús y por predicar la resurrección de Cristo Jesús. Ahora, la pregunta es, ¿van a morir por algo que es una mentira? Can people die because they're supporting a lie?
3. Las apariciones de Cristo Jesús después de muerto. The third thing that I want to share with you is Jesus Christ resurrected. He appeared to many after he died. Vuelvo a repetir, en 1 Corintios 15, versículos 3 al 8, registra la información dada por él, por medio de los discípulos y por medio de él mismo, que el número era más de 500 personas. Hay una teoría que estaba mirando. Dicho sea de paso, les digo a aquellos que puedan y tengan tiempo de ir a ver esta película, The Case for Christ, muy buena, de Lee Strobel. Muestra la vida de este hombre, este reportero de Chicago, un hombre muy conocido, está en el cine. Y una de las cosas que él estaba presentando, pero que también me inquietó a buscar, es con respecto a que hay una teoría que se está diciendo de que 500 personas estaban todas alucinando al mismo tiempo. 500 people hallucinating at the same time. There's a theory about that. Lo registran los discípulos. Los discípulos cuando lo vieron al Señor Jesucristo decían es un espíritu, es decir, es un fantasma. ¿Y qué les dijo Jesús? Un espíritu, un fantasma no tiene carne, por lo tanto vengan y toquen. Aquí están las marcas de los clavos. Aquí está la herida del costado. Pongan su dedo en la llaga. Jesús quería confirmar de que era Él. Ahora, ¿cómo pueden todos, 11 discípulos y 500 otras personas tener una misma alucinación? De acuerdo a psiquiatras, de acuerdo a los psicólogos, esto es algo imposible, es imposible. Así que yo no sé cómo sacan una teoría como esa. Los vieron los dos que estaban camino a Emaús, que es de donde sacamos este pasaje al principio en Lucas 24. Lo vio Pablo después de 3 años. 3 años pasaron en la conversión de Pablo, cuando ustedes ven allí en Hechos capítulo número 9. 3 años ya habían pasado de que Cristo había ya resucitado y se le aparece a Pablo. Por igual, te voy a decir una cosa, no fue un asunto de un solo día. Fueron 40 días que la gente lo vio, lo escuchó y escucharon el mensaje que él tenía para la iglesia al principio. Not only one day, but 40 days he was alive among the church at that time, about the disciples at that time. 40 days. Cuarto, si no hay resurrección, vana es nuestra fe, dice Pablo. Los cristianos son la gente más loca. Si no hay resurrección y se están reuniendo ahí para cantarle a un muerto, estos cristianos son todos locos. Nuestra fe sería vana, nos dice 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 al 14. ¿Sabes que la historia nos dice Nerón, no sé cuántos conocen del emperador Nerón, pero Nerón incendió Roma. Le echa la culpa a los cristianos en el año 64 después de Cristo. Encontramos, les quiero nombrar algunos emperadores. I want to mention some emperors that persecuted Christians. Ahora, ¿para qué van a estar persiguiendo a los cristianos si están basados en una mentira? Encontramos a Nerón, encontramos a Domiciano, encontramos a Trajano, encontramos a Dominiciano, a Adriano, Marcos Aurelio, Valeriano, Diocleciano, Juliano, todos perseguían a la iglesia. Todos estaban poniendo a la iglesia a muerte. Y tenemos no solamente la historia del Imperio Romano, pero tenemos en los días de hoy. Y mientras nosotros estamos hablando, déjame decirte, hay una persecución severa en la India en estos momentos en contra de pastores que están dando su vida. Cientos de pastores los han quemado, los reunieron a todos. No sé si ustedes vieron esa foto, pero a cientos de pastores en una de las aldeas los llevaron allí, le rociaron gasolina encima y los quemaron a todos. Y ustedes podían ver el cuerpo de todos los pastores achicharrados ahí en el piso.
Evidencia de que hay un Cristo Jesús que vive, hay un Dios viviente que participa en la historia. La otra evidencia, y quiero cerrar con esto. The last evidence, and I want to wrap it up with this. La última evidencia es que nosotros escribimos en nuestros cheques un año, el año en que nosotros estamos, the year in which we live. The last and final evidence is that you write down on your checks or you go by a calendar that tells you that we're in the year 2017. Hay un calendario que marca y registra que estamos en el año 2017. 2017 años que Cristo Jesús pisó la tierra. Ningún mito, ninguna leyenda puede partir la historia en dos como lo ha hecho Cristo Jesús. Not a legend, not a myth could even think about putting history before and after Christ. Mis hermanos, la palabra de Dios nos dice el por qué Jesucristo vino. The Bible registers why he came. Hebreo nos dice que Él vino para librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Servidumbre, esclavos de este pensamiento. La muerte, cuando viene, ¿qué pasa después? Vino para librarnos de la servidumbre a la cual estamos nosotros sujetos. El libro de los Hebreos nos dice que vino para destruir el imperio de la muerte que tenía el diablo Satanás. He came in order to destroy sin, where sin was governing in the flesh. Él vino en carne para destruir el pecado en la carne. Y a causa del pecado, nos dice allí en Romanos, que condenó al pecado en la carne. Nos dice Pablo en Colosenses que en la cruz, at the cross, I want to tell you what happened. En la cruz se puso allí lo que es un acta de decreto, que era contraria a todos nosotros. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. In Colossians chapter 2, it says that there was a document that was contrary to us because it condemned us. For everyone has sinned and they're all set aside from the glory of God. Y dice que Cristo la clavó en la cruz. Clavó el acta que era contra nuestra y la puso en la cruz y nos dice allí perdonándonos todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados. All of our sins. Christ carried them on the cross. Ahora, qué historia linda. Pero si no hay resurrección, if there's no resurrection, then our sins are still in our possession. Nuestros pecados, todavía tenemos posesión de ellos si Cristo no hubiera resucitado. Pero Cristo Jesús en la resurrección determinó, yo soy Señor sobre la muerte, soy Señor sobre los gobiernos, soy Señor del universo. Este Cristo Jesús reina por los siglos de los siglos. Ahora, yo quiero cerrar con esto, porque muchos no saben la fe sobre quién la han puesto. Algunos le podrán preguntar, ¿quién es este Jesús para ti? Y, ¿saben? Podrán decir muchas cosas, historias de la escuela dominical, y podrán decir, bueno, esto es lo que yo aprendí un poco, pero conocerlo verdaderamente determina de que conocemos a este Cristo Jesús que vivió, murió, pero resucitó. Y como ha resucitado y es Señor, entonces en nuestra vida, manifestamos quién es el Rey y quién es el Señor de nuestras vidas. ¿Conoces a Cristo Jesús?
Do you know Christ as your Savior? I mean, there is no way to doubt that Christ wasn't part of history. No hay manera de dudar que este Cristo Jesús es parte de la historia. There's no way. Every single day you declare what year we're living in, and that is after Christ, después de Cristo. If this is the case, I want to just wrap it up with this. If this is the case, that Christ is a historic man, you mean to tell me that if something happens to you and you don't have Christ as your Savior, and you're going to miss the greatest opportunity in life, because once you die, there's not a second chance. Yo quiero decirte una cosa. Si Cristo es un personaje histórico, si Cristo es quien Él dice ser, ¿me quieres decir a mí que vas a tomar riesgo de tu alma? Y te quiero decir algo, no te amas mucho a ti mismo si rechazas a Cristo Jesús. You really don't love yourself if you reject this Christ. Porque si realmente te amaras y sabes lo que este libro dice, que sin Cristo va uno a un lugar de tormento por toda una eternidad, es ilógico rechazar a Cristo si es un personaje histórico y es un personaje que realmente existió. Es ilógico pensar de que no hay vida después de la muerte cuando Cristo Jesús ha resucitado. Y que Cristo está diciendo, hay vida después de la muerte, pero las consecuencias las vamos a pagar. Si te amas realmente, hoy es el día de salvación de tu alma. Today is the day of your salvation. Do not neglect them because you don't know if you have the next 5 minutes to be alive. No sabes si tienes los siguientes 5 minutos para estar vivo. Y en este momento yo te quiero invitar que reconozcas a Cristo Jesús y le des cabida en tu corazón a aquel que murió por ti, por mí, y que nos perdona de todos nuestros pecados si se lo pedimos. I urge you, go to Him who gave His life for you and declare Him your Lord and Savior. He has resurrected indeed. Verdaderamente Cristo Jesús ha resucitado. ¿Lo crees? Vamos a orar. Let us pray. Padre, te damos tantas, pero tantas gracias. Gracias, bendito Dios, porque vez tras vez podemos mirar que nuestra creencia es algo verdadero, es real. Como dice el himno, porque Él vive, no temo al mañana. Yo sé que el futuro es suyo. Oh Padre, la vida vale más y más con Él. Señor, quizás hay alguna persona en este cuarto que no tenga a Cristo Jesús, que quizás ha estado viniendo a la iglesia por mucho tiempo, pero Señor, siguen sin Cristo Jesús. Y yo te ruego y te suplico por ellos en este día. Heavenly Father, I ask you and I beg you that please your Holy Spirit might touch lives today. That we can see people receiving Christ as their Lord and Savior. Lord, coming to church does not save us. Singing songs unto you does not save us. Getting even baptized without knowing you cannot save us. And I beg you, my dear Lord, that today might be the day of salvation for some. Mientras están con sus ojos cerrados, te quiero invitar en este momento, at this very moment, with your eyes closed, please. We're about to finish. Do you want to receive Christ as your Lord and Savior? He who gave His life for you. ¿Quieres dar tu vida por aquel Jesús que se entregó por ti, por mí? Allí en el lugar donde tú estás, in that place, in that seat, that chair where you're at, can you please pray unto Him and tell Him, Heavenly Father, I ask you that you forgive me for my sins. Don't look at the person next to you.
your soul, who is at risk right now if you do not receive Christ. So pay attention and just say, Lord, please forgive me of my sins. Te ruego, bendito Dios, allí en el lugar donde estás, que puedas orar y puedas decir, por favor, mi Dios, perdóname de mis pecados. Lord, I thank you. I thank you. I know there are people that are praying this very prayer. And I thank you for that, Lord. I thank you, Father, for today. Today has been the day of salvation for some, and that we celebrate the resurrection. Lord, we are so happy. Señor, estamos tan, pero tan contentos de saber que Cristo Jesús resucitó. Y que creemos no en un Dios muerto, pero en un Dios que está vivo. Y ahora, bendito Señor, recibe nuestra alabanza a ti. Recíbela, Padre. Te lo ruego en el precioso y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.